Mirada crítica de nosotros en primer lugar y de demás, y de rediseño del PPD. Todo esto en el contexto que entendemos que aquí hay una crisis de la centroizquierda, una crisis que nos lleva a plantear la idea de que aquí hay que reinventar, algunos podrán ponerle palabras más suaves a esto, como renovar, como ayornar, pero la mayoría pensamos que los temas son más profundos, como para hablar de algo más radical. O sea, este no es solo un tema del PPD, es de toda la centroizquierda, pero a nosotros nos interesa la mirada del global, pero también la mirada del PPD lo más franca y sincera posible. Estamos preparados para escuchar lo que sea, ¿eh? De hecho, estamos haciendo distintas cosas, pero esto específicamente son conversaciones de la comisión estratégica que tiene que encabezar esto con invitados externos distintos a nosotros. De hecho, este es el tercero. La primera vez fue con la Marcela Ríos del PNUD, la segunda con Roberto Méndez, ¿ya? Y esta es la tercera y teníamos programados varios invitados más. Esto se transmite, porque usted está micrófono aquí por streaming, que ha ido mejorando. La primera vez lo vieron 600 personas, la segunda vez 1300. Ha ido mejorando la recepción. Nosotros además tomamos nota de esto va a ser parte de lo que recojamos acá de las conversaciones y elaboraciones de nosotros. Así que eso, muchas gracias por tu buena disposición y dejo a la Yolanda para que modere. Nuestra idea es escuchar todo lo que tú quieras, tienes todo el tiempo del mundo, pero conversar también, con cierta inquietud y qué sé. Oye, antes de partir, no sé qué pasa la parte, pero en general las mujeres somos bastante pudorosas para presentarnos, ¿no? Y yo quiero presentar a la Patricia con un poco el agrado de compartir un espacio de comunidad de mujeres en diferentes roles, pero desde ahí tenemos un trabajo conjunto en temas de género, políticas públicas. Pero yo quisiera destacar primero que la Pati es escritora de un libro que en lo personal a mí me marcó como feminista, pero también como mujer, que es la sexualidad secreta, que escribió con la Eugenia Weinstein en su momento y que cambió un poco el paradigma respecto a lo que las mujeres de más de 40, 50 y de ahí para arriba teníamos respecto a cómo entender la sexualidad, y en ese contexto me parece que la Pati fue una visionaria con Eugenia y nos abrieron el mundo. Diría que nos abrieron algo más que el mundo, ¿eh? No solo las mujeres, Sí, pero sí, fue muy leído por los hombres. También. Pero hubo un cambio interesante ahí en términos de reflexión. Bueno, la Patricia fue directora de prensa de Televisión Nacional, fue presidenta del Consejo Nacional de Televisión, es consejera de Comunidad Mujer hoy día, panelista en Tele 13 Radio y en Canal 13, a contar del domingo pasado, que no teníamos Mesa Central, sí, y algo que me parece que es muy destacado mencionar también, el premio Lenka Fralovich que entregan sus pares, digamos, en el 2017. Así que creo que eso es parte de la biografía. La acompaña su decán, don Arturo Navarro, destacado hombre del mundo público también, y bueno, Víctor te dio un cierto contexto hace unas semanas atrás cuando gentilmente aceptaste esta invitación, y yo solo quisiera reforzar algo en relación a cuando te refieras y podamos conversar respecto al progresismo y cómo ves al PPD desde esa forma en que nosotros nos paramos como partido político. Y es que hemos recibido golpes y palabras bien duras. Pero fíjate que yo creo que lo interesante, Pati, es que estamos dispuestos. O sea, los que estamos aquí, que es un grupo mayor, pero aquí hay algunos, estamos dispuestos a recibir esas críticas, porque nos interesa, porque realmente creemos que es posible rearmar y reinstalar al PPD como un referente, pero un referente hoy día con una mirada más fresca de los temas que siguen siendo nuestros temas, ¿sí? Así que bueno, adelante y muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Fíjate, una última cosa. Marzo-abril lo definimos como un periodo de escucha. Básicamente íbamos a hacer, por ejemplo, la próxima semana vamos a hacer una cosa que le hicimos escuchatorio, que vamos a invitar gente muy de otros mundos.
distinto a la política, y gente sociales, pero incluso no el típico presidente de junta de vecinos que es más politizado que el dirigente partido, ¿no? Sino gente que hable más bien desde sentidos comunes, vamos a invitar a escucharlos también. Ayer hicimos un primer focus, entre comillas, de alto nivel, le pusimos que invitamos 6 personas a conversar, que fue tan bueno que lo vamos a repetir, con la pregunta parecida a esta, pero más directamente, así como ¿qué piensan del PP? Así que eso para insistirte que estamos muy abiertos a escuchar para bien, para mal, lo que sea. Bueno, lo primero, hola a todos y todas, aunque las todas son un poco poquitas. Yo creo que ya ese es el primer problema que estamos teniendo aquí en el PPD para empezar a conversar, para que sea otra mujer más por lo menos. No, gracias por la invitación, gracias por la presentación, gracias por recordar Mujeres, la sexualidad secreta, que para los que no lo han leído sigue vendiéndose, es un long seller, que es lo mejor que a uno le puede pasar con los libros, porque los bestsellers de repente tienen 2 semanas de gran éxito y se olvidan. Este libro tiene más de, no sé, ya como 20 años y sigue ahí bien, así que gracias por recordarlo también. Y la verdad es que, como le dije a Víctor cuando me invitó, aparte de sentirme honrada, la idea es básicamente conversar más que venir yo a dictarle cátedra a ustedes, porque la verdad es que de política ustedes deben tener más nociones que yo. Entonces como que preparé un pequeño punteo para iniciar la conversación, y en algunas puedo equivocarme radicalmente. Bienvenido que lo discutamos, porque además esto me ayuda a mí también, especialmente ahora que, como decíamos, me va a tocar estar los domingos en la televisión hablando de la actualidad desde el periodismo, que es de donde yo quiero un poco comentarle sobre el PPD y el progresismo desde lo que yo veo como periodista. La verdad es que cuando Víctor me invitó, lo primero que hice fue como pensar en el PPD de fines de los 80, del plebiscito, del comienzo de los 90, en que el PPD era el partido nuevo, el partido moderno, el partido pluralista, entretenido, sexy, por decirlo en términos de los que usan los lolos hoy día. Era un partido tan insólito que, después de todo lo que había pasado en Chile, era capaz de convocar desde el PC hasta la derecha democrática, y era tan importante para este PPD tener desde María Maluenda por un lado hasta Julio Subercasó, Armando Jaramillo, que eran gente claramente de derecha, pero demócratas, y se habían opuesto y se las habían jugado contra la dictadura. Y yo creo que esa amplitud, ese sentir que aquí había un partido moderno y nuevo, creo que además convocó a mucha gente que nunca antes había militado, pero que se sintió convocada a este nuevo partido, entre los cuales de hecho me cuento. Es decir, yo no había militado, siendo siempre de izquierda, pero nunca había militado en un partido antes, y más allá de que el PPD, uno se inscribió también en el momento del plebiscito porque había que cuidar los votos, digamos, pero también tenía este otro lado. Esto no era solo para ir a cuidar los votos, era porque aquí había una apuesta de un partido democrático, distinto, pluralista, que te traía los nuevos temas, en fin. De eso han pasado 30 años, y al igual que el resto de los partidos de la concertación, la verdad es que el PPD se ve tremendamente antiguo, ¿no? Sobre todo como un partido desgastado, diría yo, ¿ah? Porque también, si vemos, el Partido Socialista es mucho más antiguo, y el Partido Comunista también, pero de alguna manera como que ese impulso inicial del que yo les hablaba recién
como que pareciera que se desgastó a una velocidad muy grande. Y bueno, yo creo que un solo dato como para ratificar esto es la pérdida de la mitad de sus votantes, es decir, en el 90-93, porque ahí las elecciones tuvieron ciertas rarezas en términos de partidos políticos, pero de alguna manera el PPD en las primeras elecciones de diputados convocaba a alrededor casi 800.000 votantes y hoy día estamos por debajo de los 400.000. Entonces el creo PIB que fue en la elección del 2005 que sacamos 1.070.000 votos. Entonces, por eso hablo yo de este desgaste tan rápido, tan fuerte. Y de alguna manera yo creo que eso pasa porque el progresismo, como queramos llamarlo, la centroizquierda, ¿no? Pongámosle el nombre que quieran, la sensación es que parece que no tienen nada muy interesante que contarnos, que decirnos, que proponernos como ciudadanos. Como que cuando yo miro el PPD veo de repente las ideas modernas propias del siglo XXI. Están, por ejemplo, justamente hablábamos recién con Vic, en el Congreso del Futuro, donde aparece liderado por el senador Girardi. Pero como que este Congreso del Futuro y estas ideas nuevas y estos temas nuevos son como de otra dimensión, como que no logran, a mi juicio, en términos de opinión pública, no logran permear la dimensión política. Es decir, como que Girardi y su Congreso del Futuro y todo lo que pasa ahí, que convoca a miles de personas que no tienen nada que ver con el PPD, no hacen la ligación en que esto tiene que ver con el PPD, ninguna. Más aún, el propio senador Girardi, lo pongo solo como ejemplo porque es muy claro, él en lo personal se le aplaude por esta iniciativa, pero al mismo tiempo, paralelamente con eso, aparece como un representante bastante emblemático de la vieja política, de lo que la gente dice, no, es que yo no quiero esto. Entonces, a ver, ¿cómo? Pero si Girardi está haciendo todo esto con estas ideas, yo creo que eso tiene que ver con que son dos dimensiones separadas. Es decir, si miro a Girardi como el ideólogo, el jefe del Congreso del Futuro, me parece luminoso, entretenido, voy, participo, etcétera. Si lo veo como el dirigente PPD que lata, que aquí debe haber algo raro, dónde estará la trampita, es decir, todo lo que sabemos de la vieja política. Entonces creo que ahí hay algo que nos pasa entre cómo abordamos los nuevos temas, que evidentemente convocan, y cómo hacemos que eso tenga alguna ligación con la política. De alguna manera, yo creo que el Frente Amplio aparece como el sucesor natural de ese espacio del que yo hablaba de los 90, es decir, el partido, coalición, da lo mismo, moderno, entretenido, sexy, etcétera. Pero el progresismo en su conjunto, más allá de que esté surgiendo esta nueva fuerza que es el Frente Amplio, el progresismo en su conjunto, mirado desde el Frente Amplio hasta algunos sectores de la democracia cristiana, o la democracia cristiana sin algunos sectores, para decirlo de ambas maneras, digamos, da la impresión que todo este sector ha perdido un poco el rumbo. Como que la sensación es de como que no somos capaces de entender por qué las ideas progresistas, que siguen siendo ideas válidas, ideas que son éticamente irreprochables, ¿por qué no prenden cuando hacemos políticas desde este sector? Y ahí un poco quiero como referirme a un par de experiencias personales. Yo como periodista suelo ir interesada en este ámbito de la realidad,
Suelo ir a seminarios donde se encuentran políticos de distintas corrientes, y me tocó hace poco 2 encuentros en el CEP. Uno en el que estaba Daniel Mansuy, de derecha, y Carlos Ruiz, por el otro lado. Y otro en el que estaba Jaime Belolio por la derecha y Vlado Mirosevic como Frente Amplio. La verdad es que también debería haber estado ahí Boric, que no pudo llegar porque se tuvo que quedar en el Congreso, pero de alguna manera Mirosevic estaba representando al Frente Amplio. Y la verdad es que en ambos encuentros lo que me pasó es que las personas de derecha, es decir, Mansuy y Belolio, le ponían una pasión que no tenían los otros. Se sentían seguros de sus ideas, estaban muy empoderados, mientras por el otro lado incluso Vlado Mirosevic, que está en Frente Amplio, que también va mirando para arriba, digamos, no tenía la solidez que mostraba Jaime Belolio. Es decir, yo sentí que si yo fuera una persona joven que vengo llegando a escuchar a esta gente, no sé de dónde son, no sé sus pasados políticos, digamos, como que yo me sentía súper representada por lo que estaban planteando. ¿Representada o atraída? No, representada, y qué bueno que me hagas la pregunta, porque voy a decir por qué. Y creo que me sentía representada porque esta nueva derecha, que de alguna manera representan Mansuy por un lado y Belolio por otro, esta nueva derecha se apropió de alguna manera de las banderas del progresismo. Es decir, ellos están hablando hoy día de justicia social, de libertad, de pobreza, de igualdad. Es decir, se apoderaron de nuestra bandera. De alguna manera, yo creo que ellos se dieron cuenta que estas banderas no destruían la economía de mercado que a ellos les importa profundamente. Que estas banderas bien usadas, incluso como las estaba usando el progresismo, como las estaba planteando, no usando parece como un sentido peyorativo, como levantar esas banderas no pone en riesgo el mercado, no son ideas revolucionarias de izquierda para nada, simplemente son ideas que el progresismo en las últimas décadas lo que ha estado intentando es poner al país más o menos a tono con las democracias occidentales más o menos desarrolladas. Pero ninguna de esas banderas está implicando hoy día una revolución bolchevique ni nada que se le parezca. Es decir, yo no escuchaba a nadie, ni siquiera en el Frente Amplio, que esté por terminar con la propiedad privada. No sé si habrá alguno de los varios partidos que están ahí que lo esté planteando, pero me da la impresión que no, digamos, por poner un tema. Y de alguna manera, ¿por qué me parecía que esta gente era más atractiva que los nuestros en esos foros? Porque sentí que el progresismo seguía con sus banderas, por supuesto, pero sin lograr entender a cabalidad el contexto actual, la coyuntura actual, como que no sabe cómo instalar estas banderas en el nuevo mundo global y en el nuevo contexto económico-social que estamos viviendo. Como que no logramos comprender a cabalidad el siglo XXI. Yo creo que la derecha, en cambio, desde la elección presidencial del 99, cuando Lavín estuvo a punto de ganarle la primera vuelta a Lago, y la verdad es que cuando uno revisa nuevamente las cifras, yo las volví a mirar a raíz de que iba a venir a conversar con ustedes, y como que me dio un escalofrío. Es decir, fueron 31.000 votos
por los cuales ganó Lago a la bien en la primera vuelta. Es decir, nada, menos de un voto por mesa, porque creo, si mal no recuerdo, eran 35.000 mesas. Es decir, era menos de un voto por mesa. Es decir, realmente estuvo a punto de ganar. Y yo creo que ahí, en la cabeza de la derecha, hubo un cambio de switch, y se dieron cuenta que podían ganar democráticamente, que no necesitaban a los militares para llegar al poder. Y me quedé pensando en esta idea, y la verdad es que ahí uno dice, fue justo después de esto, en el gobierno del presidente Lago, cuando se logra finalmente, después de 10 años, o casi 15 años de democracia, cambiar la constitución de Pinochet. Por primera vez se acaban las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, la inamovilidad de los comandantes y jefes, se eliminan los senadores designados, el sistema binominal se saca de la Constitución y queda como una ley fuera de la Constitución, lo cual permite después, ahora recién, cambiar el sistema binominal. Pero todo esto pasa justo cuando ellos dicen, ya no necesitamos tanto cerrojo. Es decir, como que asumen un minuto en que ahora sí podemos ganar democráticamente, el país ya está de otra manera. Y lo más importante de eso es que yo creo que a partir de ahí, es decir, a partir más o menos del 2000, hace 18 años atrás, yo creo que la derecha empieza a prepararse para gobernar con un proyecto distinto al pinochetismo. Yo creo que ahí hay un cambio en la derecha. Y entre las cosas en cómo se preparó es, entre otros, sus centros de pensamiento. Es decir, yo creo que hoy día la derecha tiene jóvenes muy preparados intelectualmente, muy bien preparados, y por eso nos están quitando nuestras banderas y usándolas correctamente para sus fines, digamos. Y en este cuadro, ¿qué nos pasó a nosotros? Y aquí quiero un poquito mirar lo que nos pasó en el gobierno de la presidenta Bachelet, en que se plantearon estas grandes reformas estructurales profundas, que yo creo y sigo convencida hasta hoy que esas eran claramente reformas que había que encarar y avanzar en esa dirección. Y creo también que fue justamente planteando esa reforma que Michelle Bachelet logró, más allá de su persona y de su carisma y de que era como imbatible, digamos, pero más allá de eso, creo que su programa planteando estas reformas profundas a dolores que sigue teniendo esta sociedad fue muy importante. Y eso es lo que la llevó a tener un triunfo tan sólido, digamos. Pero yo creo que cuando llegamos a poner en práctica en el gobierno esta reforma, se nos olvidó que estábamos en el siglo XXI y pensábamos que seguíamos en el siglo XX, con las características sociales del siglo XX. Y entonces, por ejemplo, en educación, si bien había que recuperar la educación pública, terminar con la segregación, en fin, todo lo que sabemos de más, acompañamos esa idea con el ataque a sectores que tenían sus hijos en colegios con nombre en inglés, que se sentían, los padres que se sentían, no que sentían que podían aportar una cierta cantidad de plata para una mejor educación, era mucho más profundo, se sentían muy orgullosos de poder financiar en parte la calidad de la educación de sus hijos. Y yo creo que allí no entendimos nada, es decir, esos eran nuestros votantes, y lo que hicimos fue tratarlos de arribistas, de que les gustaban los colegios con uniforme y nombre en inglés. De alguna manera humillamos a nuestros votantes, humillamos a quienes nos habían
de alguna manera dado el poder para hacer esta reforma. Yo por eso creo que más allá de que uno diga hubo problemas de gestión en el ministerio, yo creo que la gestión siempre se puede arreglar. Yo creo que es mucho más profundo que un problema de gestión. Era un problema de no saber en qué país vivimos, ¿no? Y creo que a ver, de alguna manera reformas tan profundas como las que queríamos tener en educación hay que comunicarlas y hacer un cierto cambio cultural de lo que estamos viviendo para que la gente nos hubiera apoyado y entendiera que el hecho que no siguieran pagando una cuota mensual era algo que iba mucho más allá del tema económico de esas 10 o 50 mil pesos mensuales que ellos estaban pagando de manera sintiéndose tan orgullosos. Creo que cosas más o menos parecidas pasaron con la reforma tributaria cuando se habló de los poderosos de siempre que defienden sus propios intereses, en fin, que más allá de ser un discurso agresivo, que yo creo que la gente no tenía ganas de seguir en un discurso tan agresivo, pero más allá de la forma, había también un problema nuevamente de fondo de no saber entender a quién estábamos hablando. Es decir, uno de repente hablaba con gente de las pymes y se sentían que ellos eran los poderosos a los que se estaba atacando, ¿eh? Más allá de los trabajadores de las empresas que sentían que si a los patrones les iba mal, a ellos les iban a arrasar la cuenta, y la verdad es que ellos estaban mucho mejor que hace 10 o 15 años atrás. Entonces no estamos como para arriesgar que cualquier cosa pase y volvamos a como éramos 20 años atrás. Es decir, creo que nuevamente pasó eso, y lo mismo un poco con la reforma laboral. Por ejemplo, creo que la reforma laboral fue básicamente una reforma dirigida a los sindicatos, pero resulta que la inmensa mayoría de los trabajadores no está sindicalizado. Resulta que hoy día muchos trabajadores están mucho más preocupados de que ojalá podamos flexibilizar los contratos laborales que amarrarnos con el contrato que conviene a través del sindicato. Entonces, de nuevo estábamos como perdiendo ahí el norte. Y a mí, por ejemplo, hablando de este tema de lo laboral, me impresionó ahora el ministro del Trabajo, Monkeberg, cuando habló de las vacaciones, tener 20 días de vacaciones, y inmediatamente dijo, pero ojo, esto hay que verlo muy bien porque hay muchos trabajadores que no tienen vacaciones y para los cuales es fundamental que sigamos teniendo los días feriados, porque esos son los descansos que ellos aprovechan. Bueno, como si uno tiene la cabeza en el siglo XX, no, pues somos todos trabajadores, todos tenemos vacaciones, no, hoy día el mundo laboral es distinto. Y yo creo que ahí de alguna manera se nos olvida como el cambio cultural, es decir, y que yo creo que en nuestro país el cambio cultural tiene como dos cosas muy potentes, dos variables. Una, la globalización y todo lo que implica para bien y para mal. Y por otro lado, el discurso individualista de aquí cada uno con el trabajo sale adelante solo, es decir, ese cambio de switch entre el individualismo y lo colectivo, lo solidario, yo creo que permeó nuestra sociedad con una profundidad tremenda. Y creo que esas dos cosas juntas hacen un cambio cultural que de repente se nos olvida. De alguna manera lo que quiero decir finalmente es que como que el progresismo le está hablando a una sociedad que ya no existe o que está en retirada, digamos. Seguimos apelando a los sectores más pobres, hablándole como a la mayoría, como si la mayoría fueran los sectores más pobres y marginados, cuando la verdad es que el grueso de quienes se movilizan hoy día para avanzar en cambios en la sociedad,
otra cosa es discutir cuál es cambio, pero la gente que finalmente se moviliza son o se sienten de clase media, profundamente de clase media. Creo que su calidad de vida, sus intereses han cambiado radicalmente, es decir, son muy distintos los intereses y la forma y la calidad de vida del proletariado de la segunda mitad del siglo XX a este comienzo del siglo XXI. Y yo creo que en ese sentido la derecha parece hoy mucho más sólida y más convencida de que sus ideas, que hoy día tienen un montón de nuestras ideas, es decir, mucho con la justicia social, mucho con la libertad, mucho con la igualdad, ellos están convencidos que estas banderas de lucha aplicadas a su manera son las ideas idóneas, las ideas correctas para avanzar en este siglo XXI. Si yo miro lo que ha estado haciendo el gobierno hasta ahora, por lo menos yo no veo que el gobierno esté dando señales que vaya hacia una restauración a ultranza del mercantilismo y a una sociedad hiperconservadora como la conocimos hace 20 años atrás. No me da para nada esa impresión. Y en ese sentido, en una de estos encuentros que les comentaba en el CEP, Jaime Belolio, diputado de la UDI, la contraparte de Jacqueline Van Rysselberghe en las dos almas de la UDI, por llamarlo de alguna manera, lo que él decía es que si estos pasos que ha estado dando el gobierno en estas primeras semanas se mantuvieran durante los 4 años, él pensaba que la derecha podía gobernar varios periodos. Y yo creo que eso es bastante cierto. Por otra parte, ¿qué nos está pasando en la oposición? Yo creo que el progresismo está muy con la brújula dando vueltas sin saber dónde detenerse. No sabemos, algunos se preguntan si tenemos que ser radicalmente de izquierda, otros si tenemos que ser de centro izquierda, si más bien socialdemócratas tradicionales. La verdad es que, por lo menos a mi juicio, esas categorías, yo no sé lo que significan hoy día. Para mí, por lo menos, son categorías bastante vacías. No sé qué es ser más o menos de izquierda hoy día en ese cuadro, digamos. De alguna manera, el progresismo hoy día, y a mi juicio es parte de los problemas, va desde aquellos que apoyan el gobierno de Maduro en Venezuela, algunos dirigentes como los que se reunieron con Cristina Kirchner en Argentina, hasta sectores de la DC, pasando por todo lo que hay entre medio de todo eso. Yo creo que eso es tan amplio que para la ciudadanía es muy difícil identificarse con ese sector en su conjunto. Yo creo que aquí nos falta un tiempo para que esto se decante, para que se hagan las alianzas y las rupturas que probablemente se requieran para que la ciudadanía vuelva a entender qué es el progresismo, porque yo creo que la ciudadanía hoy día no sabe lo que es el progresismo, no sabe qué le está proponiendo la centroizquierda y por lo tanto es re difícil identificarte cuando tú no entiendes a dónde va la micro, digamos. Uno no se toma una micro que no está segura si va para el norte o para el sur. Esto ya es una patudez mía de un poco mirar qué se puede hacer en este cuadro. Pero me lanzo a la piscina y después ustedes me destruyen y me alegan que estaba todo mal. No hay problema. Yo creo que lo primero es mirar muy, muy a fondo esta nueva sociedad en la cual estamos viviendo,
con todos sus cambios tecnológicos, con el horror y las ventajas de los Facebook y las redes sociales, con sus multinacionales y sobre todo con los nuevos temas. Es decir, yo creo que hoy día la gente se moviliza por el cambio climático, otros se movilizan en defensa de los animales, otros por los temas de género. Es decir, creo que hay muchas temáticas en las que son temáticas puntuales, cerradas, que movilizan a las personas. Y yo creo que la complejidad y la velocidad, sobre todo del siglo XXI, creo que no calza con los partidos tradicionales totalizantes. Es decir, antes ser comunista era ser comunista todo el rato. Es decir, uno sabía que ser comunista significaba una manera de mirar la economía, una manera de mirar la política, una manera de pololear, una manera de todo, ¿verdad? De vestirse, de todo. Eran partidos que uno se definía muy identitariamente en todo. Y yo creo que eso es bastante difícil de que se dé así hoy día con algún partido. Es muy difícil tener la respuesta correcta para todo eso dentro de un partido. Si la gente puede estar, por un lado, a favor de la defensa del medio ambiente, pero le cargan los animales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Por ponerlo así un poco en caricatura. Yo creo que a partir de valores y principios básicos del progresismo, que yo creo que siguen siendo los mismos históricos de siempre, creo que los dirigentes políticos tienen que ser capaces de leer muy oportunamente, muy rápido las demandas sociales, dónde está apretando el zapato en cada sector y en cada momento. Y a partir de esa lectura creo que es necesario reinventar soluciones concordantes con nuestros principios, con los principios del progresismo. Pero sobre todo creo que tenemos que recuperar la empatía con la ciudadanía. Y eso implica entender que las familias del siglo XXI les encanta ir al mall, por más que don Patricio Elwin haya dicho que él a un mall no iría jamás, ¿ya? Declaración que a muchos de nosotros nos hizo para no aplaudir, pero bueno, la realidad no es así. A la gente le encanta ir al mall, no solo porque el mall es el palacio del consumo, por decirlo de alguna manera. No, es mucho más que un centro comercial. El mall es la plaza pública, el mall es el lugar de encuentro, el mall es el lugar para ir a pololear, el mall es el lugar de entretención donde están los cines, es su centro cultural. Entonces, y pongo el mall como ejemplo probablemente de muchas otras cosas que podríamos conversar sobre lo que es la vida actual. Y yo creo que sin empatizar con estas nuevas realidades, si no somos capaces de entender que el mundo cambió radicalmente, es muy difícil que podamos interpretar adecuadamente los problemas de la ciudadanía por un lado y más difícil aún que seamos capaces de liderarla y de guiarla, digamos. Es un poco para abrir la conversación. Espero no haberlo... Oye, yo te escucho y me asusta tu declaración, digamos, o sea, me asusta y me provoca el que plantees que al haberlos escuchado a ellos tú te sentías ni siquiera atraída, como te preguntó Víctor, sino que esto es lo que yo veo hoy día para ti, ¿te fijáis? Entonces me asusta porque tú que eres una comunicadora, para mí demuestra que claramente ellos lo han hecho muy bien al tomar esas banderas nuestras que nosotros no supimos
entender, no supimos leer, digamos, en su minuto determinado, qué era lo que la sociedad chilena nos estaba demandando hoy día. O sea, pensando en los temas de género, cuando para las mujeres no pasa solamente por la despenalización en las 3 causales, sino que hay otros factores, como por ejemplo lo que tú mencionas respecto al valor que le dan a que sus hijos e hijas vayan a colegios con nombres ingleses y que ocupen uniformes distintos, porque ellos se sienten insertos en una sociedad que nosotros no supimos leer de manera adecuada. Entonces me provocas, pero me asustas también, porque creo que, a propósito de la discusión que estamos dando hace un tiempo atrás, si nosotros no somos capaces de rápidamente subirnos a esa lectura con un análisis profundo de lo que significa este cambio societario hoy día, este repensar y remirar al PPD, digamos, no va a tener ningún sentido. Entonces me quedo como con esa sensación de que tenemos una tremenda pega, que yo creo que estamos desarrollando, que estamos escuchando, que estamos poniendo atención, pero que requiere de que independiente que este sea un proceso, como te decía Víctor, que va a durar de aquí a final de año, tenemos que movernos rápido en términos de ir leyendo los signos de estos nuevos tiempos. Porque no vamos, o sea, la sociedad chilena desde mi perspectiva no va a retroceder en aquello. Lo que tú planteas respecto al mall, yo te escuchaba y decía, sí, efectivamente es un espacio de encuentro. Y es un espacio también para ir a pasar el frío en el invierno, la gente que vive en los lugares más apartados y que sí tienen, el empresariado ha sabido instalarlo en aquellos lugares, ¿te fijas? Entonces hay una doble, la aspiración de tener esa ropa, pero también de estar calentitos ahí y comer papas fritas, ¿no? Eso me pasa un poco. Pregunta. Ya, a ver, la tía. ¿Qué tiene que ver con esta cosa que ya hemos discutido, que la hemos planteado en algunas partes, que construimos? ¿Cuál es este otro Chile que todos hablan de este otro Chile? Este otro Chile que hemos construido, y este otro Chile no nos reconoce, o nosotros nos reconocimos, o nos interpretamos, y a mí eso me parece. A mí lo que me pasa es que nosotros fuimos, después de la regulación de la democracia, fuimos construyendo algo que en muchos momentos no teníamos certeza, que en muchos momentos no fuimos evaluando lo que hacíamos, porque claro, cuando nosotros el año 90 veníamos con una carga ideológica tremenda, que a mí no me parece negativa, ni mucho menos, pero era eso, y teníamos una oferta para el país bien clara. Y resulta que a medida que fuimos caminando, esa oferta se fue desdibujando, porque fueron cambiando algunos, porque se acomodaron otros, porque algunos cambiaron legítimamente, otros no, y por lo tanto, al final nos aparece como que tenemos este otro Chile que no nos reconocemos. O sea, y lo que tú dices, construimos mall, y todos estábamos por los mall, construimos rotondas, cuando en el mundo ya no se construían rotondas. O sea, de verdad que yo siento que hemos estado bien perdidos. Y en ese perdido, claro, algunos renegamos de algunas cosas, yo reniego en el sentido de que no fuimos capaces de tener una claridad ideológica o de proyecto de país nuevo, ¿ah? Y entonces le seguimos dando y fuimos haciendo un mix. Y entonces nosotros decimos hoy día, nadie tiene claro qué es lo que es progresismo, que hay progresismo de derecha, progresismo de izquierda, y tú dices, pucha, ¿qué es ser progresista y todos estos partidos tradicionales? Pero nosotros no le hacemos las mismas preguntas a la derecha, a pesar de que sabemos que también ellos han cambiado, como tú bien lo dices, pero ellos siguen más nítidos con sus proyectos de sociedad, o yo por lo menos lo identifico así. O sea, en estas 2 semanas, a pesar de que no van a ser brutales en el cambio, han habido 3 cosas bien importantes que han pasado que de alguna manera muestran la diferencia que tenemos entre unos y otros. Entonces, para mi gusto, este periodo de conversación dentro del PPD tiene que ser de una profundidad brutal y tiene que ver con definiciones, y definiciones donde obviamente nunca uno termina de hacerlas, pero lo que sí a mí me gustaría que tratáramos de hacer es que aquellos otros que nosotros pensamos y que queremos para el país, construcción, no nos confundamos, como decía Gramsci, que al final creemos que hacemos lo que estamos haciendo y le estamos dando el poder al otro. Y esa cosa ya no quiero que me pase más. Eso.
me pareció muy preciso el análisis, lo que refiere como a la sociedad en vista en el tiempo que ha perdurado, perpetrado lo que es la concertación, en el retorno a la democracia, bueno, en lo que respecta al gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, pero quisiera precisarlo un poquito más esa visión y análisis que usted hizo. La vez anterior vino el director de la ADIMAR, no recuerdo el nombre, Roberto Méndez, y dijo una cosa muy importante, respondiendo a otra pregunta, de que cuando un partido político deja de tener un proyecto, deja de representar a la sociedad en sí, y que fue en parte la conclusión a la cual llegamos en aquella reunión de que no hay un proyecto político emblemático el cual represente a la ciudadanía, lo que era en el retorno a la democracia, que era una bandera nuestra, el nacimiento de este partido. Fue una bandera muy grande que se ocupó por mucho tiempo, pero hoy en día nos damos cuenta de que nos hemos polarizado en una suerte de un abanico de causas que tenemos variadas aristas para poder ir representando cada una de estas. El tema de que también llegamos a la conclusión de que si hay muchas causas sin un proyecto que pueda hacer una tangente entre esas, tampoco representa a la sociedad. Entonces la pregunta apunta hacia eso. ¿Cómo podríamos nosotros poder elevar un proyecto político el cual realmente represente a la sociedad? Eso. Sí. Mira, efectivamente, la vez pasada, primero encuentro súper lúcido el análisis. O sea, yo creo que es un análisis que retrata fielmente lo que es la sociedad y los errores que se cometían. La semana pasada vino Roberto Méndez, entonces él nos decía también que el chileno, sin ponerse de acuerdo nada, estaba más autónomo, pedía más autonomía, pedía más libertad en realidad, incluso que desconfiaba más del Estado que antes. Y ahí tiene que ver todo un tema de lo que hizo la concertación, que yo creo que no sé si es que si el proyecto fue eso o no, pero lo que sí hizo fue profundizar la democracia y profundizar la libertad. Cuando uno profundiza la democracia y profundiza la libertad, quizá el proyecto que uno quiere no le va a servir porque las personas van a decidir de acuerdo a lo que ellos quieren hacer. Por lo tanto, para mí no es algo que sea malo lo que haya resultado como sociedad chilena. Y los datos la avalan también, o sea, hemos mejorado, tenemos más riqueza que antes, estamos más iguales que antes, nos falta mucho por avanzar, pero los datos duros son eso. Entonces, aquí hay un tema que la izquierda ha ayudado mucho a la libertad y a la democracia, pero también tiene una carga, y una carga un poco veleidosa de la izquierda, que es tratar de plantear cierta dogma e ideología que si la sociedad no comprende o no se siente representada por ella, es que la sociedad está mal. Y ahí gritamos a la gente que no vota por nosotros como facho pobre, porque no vota por nosotros porque no entiende, pero nosotros tenemos siempre la razón. Entonces hay una dualidad, porque yo creo que ahí se mezclan dos izquierdas. Una izquierda que quiere más igualdad de oportunidades, quiere un mayor desarrollo para el país, y que entiende que dentro de del modelo que se está dando, y hay otra que quiere cambiar ese modelo, y ahí yo creo que hay una diferencia, hay una pugna, y hay dos almas dentro de la izquierda, y por eso de repente no se conversa. Entonces, mi pregunta es, si tú ves eso, y si ves eso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esa escena? Entre una izquierda que quiere cambiar el modelo y que quiere imponer algo, y que los que no siguen eso no tienen la inteligencia suficiente para comprenderlo, y otra izquierda que dentro del modelo quiere hacer cambios de justicia social, de igualdad y de democracia. ¿Me dejas comentar un poquito esto primero? ¿Al tiro? ¿O no prefieres acumular? No, como tú quieras. Ya. ¿Me dejas comentar un poquito? Ya, lo primero, decirle que si yo pudiera contestar realmente todo lo que ustedes me preguntan, sería obviamente la líder del progresismo indiscutida, ¿verdad? Así que yo soy apenas periodista y miro lo que puedo de la realidad como se va dando. Ahora, tengo mi corazoncito en la izquierda desde siempre y por lo tanto trato de mirarlo con esa perspectiva. No creo que exista la objetividad de la cual tanto se habla
Así que eso No primero existe. que nada. Definitivamente no No, existe. definitivamente no existe, somos todos subjetos y por lo tanto subjetivos, así que no hay cómo. Aclarar eso primero que nada. Y un poco la desazón que me planteó Yolanda en su intervención del susto de escuchar a esta gente y que uno diga, en realidad están súper bien. Obviamente yo nunca voy a ir a votar por ellos, ni me voy a sumar a un proyecto de ellos, pero eso me hizo entender por qué no ganaron las elecciones. Es decir, ese discurso penetra, pero con todo cuando lo hacen bien, y estos son cabros jóvenes que están empezando, están llenos de energía y lo están haciendo muy bien. Un poco reiterar algo que decía adelante sobre lo preparado que yo veo que están los jóvenes intelectuales de la derecha y que creo que nosotros no hemos tenido esa preparación. Yo sé que hay en los partidos hoy día recursos para tener fundaciones y yo creo que eso es, a mi juicio, una necesidad urgente de debatir ideas, de traer gente de distintas partes, quizás extranjeros, autores de nuevos libros. ¿Dónde está hoy día el pensamiento, la intelectualidad progresista del mundo? Porque la verdad, y aquí un poco Pía decía, nosotros teníamos una oferta súper clara en los 90 y se nos empezó a desdibujar y como decías tú, resulta que abrimos la democracia, se democratizó el país creció además, se distribuyó, es decir, llegó riqueza a todos los sectores, no digo distribuyó mejor porque la distribución es nuestro gran pero, digamos. Pero una discusión que yo tengo por lo menos con mis hijos todo el tiempo cuando hablan de ciertos temas, les digo, ustedes no conocieron ni la represión, cuando vemos que porque un Paco pega un palo, hablan de tortura. No saben lo que es la tortura, no saben lo que es la represión en serio. Y tampoco saben, salvo en algunos lugares muy específicos, lo que es la pobreza. En Chile no existe la pobreza que había cuando yo era Lola. Es decir, yo iba a una población, ningún niño tenía zapatos, el porcentaje de niños que tenían su guatita inflada de nutrición era gigantesco, las guaguas estaban en un cajón, literalmente en un cajón de manzana llena de moscas. Eso era la pobreza. Y si nosotros logramos cambiar eso por lo que tenemos hoy día como pobreza, yo creo que debemos felicitarnos. Entonces creo que una cosa importante es como recuperar de alguna manera el orgullo de lo que el progresismo hizo en nuestro país durante 20 años. Yo creo que eso es re importante. Y lo otro re importante es lo que tú decías, abrimos la libertad, las personas eran libres de decidir, y cuando deciden distinto a lo que nos gusta a nosotros, yo quisiera que todos fuéramos solidarios, que no existiera el mercado brutal que existe. Pero eso va mucho más allá de nuestro país. Es decir, creo que la globalización y el mundo que vivimos hoy día, como que uno mira el mundo y aquí hay dos posibilidades. O te vas a Occidente con la globalización a todo dar, o te vas más hacia Oriente con las dictaduras horrorosas de Oriente, ¿no? Entonces, creo que ese es el mundo que nos está tocando vivir y creo que es ahí donde hay que ir construyendo el nuevo proyecto para convocar, como decías tú, es decir, si uno no tiene un proyecto, ¿cómo va a convocar? Que es un poco lo que yo decía antes, si no conocemos la gente, entonces ¿cómo los vamos a conquistar y los vamos a liderar en un nuevo camino? ¿Ya? Creo que primero tenemos que conocer nuestro mundo, qué le está pasando a la gente, cómo le está pasando, es decir, creo que la cosa está, y perdonen que lo repita, de que hablamos de los colegios y el pago de las cuotas, es muy simbólico de lo poco que conocemos. Es decir, cómo se nos ocurrió ir a humillar a toda esa gente que eran nuestros votantes. Entonces, creo que ahí hay un tema bien complicado.
Y algo que me parece a mí re importante cuando uno tiene, lo voy a decir ahora para que no se me olvide, cuando uno tiene que empezar a pensar en un nuevo proyecto, yo creo que una de las cosas que para mí es muy significativa es que en estos últimos 30, 40 años, en el mundo entero, el poder político se debilitó brutalmente y frente a un poder económico cada vez más gigantesco. Y en esto, por ejemplo, hoy día estamos en toda la discusión del Tribunal Constitucional y del lucro en la educación. ¿Y con quién estamos peleando? Estamos peleando con el grupo Laureate, que tiene miles de universidades en el mundo, un capital gigantesco, mucho más grande que algunos países. Esa es la verdad. Entonces creo que también cuando pensemos el nuevo proyecto o hacia dónde debe ir el proyecto progresista, creo que tenemos que ver cómo nos vamos a enfrentar a ese poder, que es el poder económico de las transnacionales y de los grandes grupos económicos. Eso. Víctor. Patricia, bueno, yo soy Vieta de Bello, soy de la jefa de la Administración de Finanzas y como parte de un proyecto que les voy a adelantar un poquito, me ha tocado participar de muchas entrevistas a personeros, a personas del PPD que estuvieron en la fundación, ¿no? Porque estamos haciendo, junto con un investigador, estamos tratando de levantar la historia del PPD en estos 30 años, que va a salir pronto, en mayo va a salir ahí una publicación. Y en esas entrevistas mucha gente nos dice lo mismo que tú dijiste al principio, que el PPD tenía una cosa muy atractiva porque tenía una gran diversidad, ¿ya? Y también nos explicaban lo mismo, había gente desde la derecha democrática hasta gente que venía del Partido Comunista, en fin, con esta idea de echar abajo al dictador. Eso nos unía. Pero también recogiendo lo que tú planteas, ¿cuál sería la diversidad hoy día? Porque hay cosas que nosotros como partido nos parecen como medias intolerables. O sea, nos parece intolerable, por ejemplo, de que Pilar Armanet esté haciendo lobby por el lucro en la educación. A mí también personalmente me parecería intolerable tener a un misógino o un golpeador dentro de los dirigentes del partido. Entonces creo que también esa característica del PPD que fue tan fundamental en los años 80 también se tiene que actualizar. ¿Ah? Hoy día la diversidad no es lo mismo que la diversidad que teníamos en los 80. Entonces me gustaría que tú nos relataras cómo ves o verías a un PPD diverso, pero hoy día, ¿ah? con esta nueva sociedad que tenemos. Pero sin duda, yo creo, por ejemplo, que esto que tú señalas de la universidad es un poco lo que yo decía, es decir, aquí hay el poder político democrático, cómo logra sustentarlo frente a estos grandes poderes económicos. Y yo creo que esa es una tarea que hay que hacer, de imaginar, y creo que ahí vienen las regulaciones, y yo creo que de alguna manera nosotros estamos todavía súper atrasados en relación a los países democráticos occidentales de Europa. Aquí vamos a hablar de los países nórdicos, estamos años luz. Entonces creo que ahí hay un montón para avanzar sin necesidad de destruir el sistema, porque la verdad es que esto de hablar de una izquierda que quiere cambio, de más igualdad y más justicia social, pero sin cambiar, sin echar abajo el sistema, a mí por lo menos me parece una visión bastante realista, porque yo no veo, vamos a echar el sistema abajo, ¿para qué? ¿Dónde está nuestro norte? Por lo menos hoy día yo no veo posibilidades de otro sistema, ¿verdad? Por más que a mí me gustaría que todo fuera súper colectivo y qué sé yo, pero me parece que eso que no va a pasar. Yo creo que teóricamente, utópicamente sí. Puedo imaginarme que me gustaría una sociedad más colectiva, pero creo que no se da, no es verdad. Creo que el ser humano, al parecer,
no le gusta demasiado esa idea, por lo menos no ha prosperado. Entonces creo que, como tú dices, hay que buscar los límites de esa diversidad, ¿te fijas? Y claro, tú si quieres ser de un progresista tienes que estar con por lo menos una gran cantidad de los temas de género, ¿no? Quizás no todos, quizás no caben todos, no sé, es una discusión que probablemente hay que hacer, porque yo creo que si bien esta sociedad es mucho más progresista y más liberal que lo que se publica y lo que dicen nuestros dirigentes, también hay sectores bien conservadores, ¿te fijas? En términos más valóricos. Entonces yo creo que ahí también hay que ver hasta dónde el partido al cual uno quiere pertenecer, hasta dónde se abre por ese lado. Y por el lado económico, ¿cuáles son tus márgenes? Es decir, por ejemplo, a mí me parece una aberración en términos de igualdad que en una institución haya una diferencia sideral entre el más alto cargo y el más bajo. A mí me parece que una empresa puede ganar toda la plata del mundo que quiera, pero tiene que distribuirla entre toda la gente que tiene que ver con esa ganancia. Tiene que tener impuestos que estén acordes con esa ganancia y tiene que tener dentro de su empresa una distribución acorde. Yo no sé cuánto gana la persona que hace el aseo del Congreso, pero me gustaría saber qué porcentaje de ese sueldo corresponde al de un parlamentario. Y yo creo que esa es una pelea que podemos dar. Y creo que así se va haciendo igualdad. ¿Por qué esa persona de un cargo, el gerente de cualquier empresa, gana sobre 20 o 30 millones de pesos? Cuando abajo tiene gente que gana 200 o 300 mil pesos. Eso me parece inmoral, me parece aberrante. Me parece que eso no construye una sociedad en paz. ¿Me entiendes? Es decir, no estamos diciendo que no se puede ganar plata, no estamos contra el mercado, pero sí estamos contra injusticias básicas. Mira, yo no te voy a hacer una pregunta, sino una reflexión en la que me gustaría que te montara, porque se ha dicho mucho que el PPD no tenía ideología, nunca trabajó, que fue un partido instrumental, pragmático, programático. Yo discrepo totalmente, yo creo que siempre tuvo una ideología que fue la democrática. Y así como el Partido Comunista, que era el comunismo, el Partido Socialista, el socialismo, el PPD, que era la democracia. Y entonces la pregunta ¿es suficiente una ideología democrática? Y yo creo que esto es súper interesante de reponer como reflexión, porque quizás el pecado del PPD fue que nunca elaboró más profundamente sus opciones, que fue liderando. Entonces, si tú miras, la única utopía de todas, porque todas las otras o murieron o fracasaron o han sido aberrantes, es la democrática. La única que está vivita y coleando en el mundo. Y la democracia es la que explica parte importante de las ganancias en libertad y en igualdad que tenemos. O sea, es producto de ella que hay más libertad y hay más igualdad, ¿eh? En el mundo occidente, en el occidente sobre todo. Entonces, yo creo que además la democracia tiene la gracia que no es un punto final, nunca. Es un proceso. Entonces, la respuesta democrática más elaborada, más radical, más múltiple, más diversificada, en fin, puede ser un camino súper potente para jugar con nuestros valores más importantes, que es libertad e igualdad. Probablemente habría que agregarle el amor social, que está medio dejado atrás, digamos, en la sociedad moderna. Al ser la democracia un proceso, es un proceso abierto, creativo, que puede responder mucho mejor a cómo vamos solucionando los problemas de las nuevas sociedades con las cuales chocamos y no entendemos. ¿Me explico? A ver, para decírtelo de otra manera, tú ponías ahora el ejemplo económico en la empresa, que yo comparto, porque seguimos con la sensación de que no tenemos alternativa económica, porque seguimos pensando en modelos totales, que tenemos que tener un modelo. Por eso te pregunté si te gustaría tanto todo tan colectivo.
Porque a mí no, por ejemplo, yo creo que no, porque todos hemos aprendido a valorar la autonomía individual, la mayor libertad personal, que es como un logro. Claro, uno dirá, pero se nos quedó atrás la comunidad, ¿verdad? Y necesitamos más comunidad también. Pero a lo mejor la respuesta a lo económico no es que nos imaginemos de nuevo un nuevo modelo de algún tipo parecido a estatizar todo que fue el soviético, sino que a lo mejor es algo que va a surgir producto de llevar la democracia y por lo tanto las expresiones de mayor igualdad y mayor libertad a lo económico, pero como se vaya construyendo, como lo vaya construyendo las personas y eligiendo. O sea, al final lo que te quiero decir es que yo creo que nosotros tenemos una ideología democrática y tenemos que elaborarla mucho más, y que es lo más atractivo que hay como respuesta actual y futura. Eso. Y para picarte un poquito más, la Lenca, este es más concreto, la Lenca te planteó el tema de la Pilar Armané, que es un tema que nos ha movido estos 2 días, como hace tiempo no se movía todo el mundo como discusión. Tanto que yo estoy pensando que sería interesante hacer una discusión con la Pilar Armané, con la Nana del Piano y tal, sobre todo esto la próxima semana. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, lo que acaba de decir tiene que ver con lo que te voy a preguntar. Esto tiene que ver con el tipo de partido que queremos. Porque por un lado, es cierto, lo que la Pilar Armané ha hecho, que es representar ciertos intereses, no a nombre del PPD, sino que a nombre de grupos económicos, qué sé yo, va completamente en contra de lo que nosotros acordamos, nuestros parlamentarios se jugaron, nuestros ministros se jugaron, totalmente en contra. Pero para provocar, pregunto, ¿ya? Pues, ¿significa esto que nadie del PPD laboralmente puede jugar un papel en algún área económica X que le exige determinadas cosas, ¿ya? Porque no está respetando la línea política del PPD? Estoy haciendo abogado del diablo, porque ella no está actuando a nombre del PPD, está actuando a nombre de un grupo económico. Entonces, hay que echarla. O sea, ahí llegó a lo de la Lenca, el tema de hasta dónde la diversidad, porque uno podría pensar en cosas de valores y principios. Hay una exigencia, límites, pero aquí estamos hablando de políticas. Perfectamente alguien podría decir que esa política, específicamente aplicación del lucro así, ya no está bien y que es mejor aplicarlo así. Son dos opiniones de políticas distintas. Vamos a echar a cualquiera del PPD que esté de acuerdo con el 80 o 90% de las cosas que nosotros decimos, pero que en una política concreta discrepa, entonces tiene que irse. Porque ahí tiene que ver con lo que fue el PPD al principio, que era este lugar de ciudadano, ¿ya? Tú también fuiste parte de ese momento, donde tú llegabas aquí y no tenías que pertenecer a ningún clan histórico, ya que te avalara para 20 años, digamos, previo, ya como en los otros partidos tradicionales, sino que aquí había un espacio de libertad, de creación. Tú llegás y tenías protagonismo al tiro, entraba todo tipo de gente, era una cuestión muy atractiva. Entonces, pero eso tenía que ver con nuestra diversidad. Entonces, si matamos en un partido democrático como proyecto y como día que debiera serlo, ¿para qué te voy a decir todos los problemas que tenemos de vida democrática interna? Pero el tema de la diversidad creo que es un tema muy potente de discutir. Más allá de las sanciones, lo que se resuelva, deberíamos debatir mucho más esto. ¿Tengo que responder? No, tienes que reaccionar o decir lo que quieras. A ver, ¿quieres ayudarme tú? ¿Me quieres ayudar? ¿Me quieres salvar? No, déjala para después, porque te voy a decir otra cosa. Yo quería agregar un par de cosas. Respecto a lo único que dijiste, solo como análisis para debatir. Que cuando se crea el PPD se crea como, aquí son todos bien recibidos porque el enemigo era un enemigo común y era otro, y era derrocar a la dictadura. Sin embargo, en el pasar de los años nos fuimos definiendo como un partido que ya había cumplido ese rol y ese ciclo, y se decide mantener el PPD
como un partido más bien progresista, socialdemócrata, que defendía otro tipo de banderas, que no era este enemigo común que todos teníamos, que se llamaba Pinochet exactamente y su dictadura. Si bien es cierto, el enemigo seguía siendo representado por él o por sus aliados, defendíamos también un modelo distinto y defendíamos también ideales distintos y teníamos banderas de lucha que para ese momento muchos de los que nos ayudaron a defender o a ir en contra de nuestro enemigo en común probablemente no estaban de acuerdo y se empezaron a dar un paso al costado. Entonces yo siento que en definitiva, volviendo al tema de Pilar Armanet, hay casos que está bien, tú puedes decir, hay un militante que puede estar de acuerdo el 90% con todo lo que hace el PPD y un 10% que no. Pero cuando estás hablando de una política pública donde todo el PPD y donde incluso la sociedad chilena, los estudiantes, etcétera, 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 nos movilizamos para que eso fuera, es distinto. Y yo creo que ahí es el compromiso de nosotros como militantes de saber decir, ¿saben qué? Yo le estoy haciendo daño al partido. O ¿saben qué? Mi interés hoy día es otro. Ella perfectamente podría darse cuenta, independientemente, fue fundadora, que era el PPD, lo que quiera hacer, que su espacio le está haciendo daño al partido. Su forma de actuar nos está haciendo daño a todos como militantes. Y uno hay un momento en que tiene que saber decidir, ok, quiero estar aquí en mi partido siguiendo todas sus luchas sociales o prefiero irme al lado de los que me dan los recursos para comer, para vivir o a otro lado. Entonces ahí creo que también tiene que ver con cómo nosotros entendemos el trabajo partidario y cuál es el compromiso que tenemos con esta institución, que es muy distinto si lo planteamos a algo que sea más cotidiano quizás o algo que no haya sido tan profundo como esta reforma. Puede ser que, por ejemplo, como lo pasó con el diputado Campos, que él sentía que bajo su parecer el aborto no tenía que legislarse. Sin embargo, termina alineándose y también fue una discusión que dimos y también fue una discusión que como mujeres pedimos su expulsión. Distinto es que después se haya conversado con él, haya votado o no. Pero esta situación, cuando el PPD junto a sus ministros y diputados se puso a la vanguardia del tema, me parece un poquito de sentimiento de necesito dar un paso al costado, es como una decisión más bien personal, es darse cuenta de lo que estáis haciendo. No sé si se entiende el punto. Le hago una solución pequeña. Buenas tardes, soy socialista, pero me invitó don Jorge Mario Saavedra. No importa, lo necesito. No se preocupe. Ya, ok. Para internet. Lamento mucho que don Jorge Mario Saavedra no hubiera llegado porque tenía muchísimo interés en ver a la señora Patricia. Muchísimo interés. Algo le puede haber pasado. Ojalá que no. Bueno, en función de la señora Armanet, yo la conocí en los años, fines de los 90, principios de los 2000, cuando mis hijos salieron de cuarto medio. Y yo como accionada política teníamos ciertos privilegios, no privilegios. Algún bienestar que nos daba, ¿no es cierto?, la ley de accionado político y otras cosas. Entonces me tocó hablar con ella en el ministerio. Y yo siempre la encontré muy conservadora. Ella se negaba, por ejemplo, a acatar lo que decía la ley que vino de expreso político, no la del expreso, la de accionados políticos, y en el primer informe RETI, que decía que tenían derecho, ¿no es cierto?, a una beca escolar, etcétera, etcétera, vivienda, bla, 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 y ella no decía, no tenemos, no hay. Es más, en futuro conocí a quien fue el secretario ejecutivo, se llama, de Educación Superior, a señor Lorca, y con él comentábamos esto, porque resulta que para nosotros, si bien es cierto nos iban a dar un beneficio adicional por todo lo que vivimos, pero yo no creo que 178 millones de pesos que estaban, no me olvidan nunca, en el presupuesto nacional, dentro del ítem de educación, específicamente en el ítem de educación superior, porque venía para todos los ámbitos, ¿no? Desde la sala cuna, que se pudiera ocupar, pero si no habían terminado la enseñanza básica, media, universitaria, tenían la factibilidad. 178 millones cuando teníamos casi 36.000 pesos políticos. Un hijo, ¿cuánto se gastaba al año? Una matrícula y pagar el año una beca. ¿Cuánto costaba? Alrededor, promedio, era 1 millón de pesos. ¿A cuántos niños iba a alcanzar?
tampoco querían que estuvieran los niños, pero la señora Pilar tampoco nos coayudaba porque ella estaba a cargo de cierto estamento de educación. Entonces yo pedí hablar con ellos. Carlos Lorca se llama, quería de todas maneras poder solucionar, pero el presupuesto que se aprobaba. Entonces en realidad yo creo que nunca esto fue en el gobierno de el señor Freddy Rectable, para que me la el gobierno de don Ricardo Lago, no así el de la señora Michelle, que subió el presupuesto en este ámbito. Se mal manejó, pero yo vuelvo a insistir, la señora Pilar nunca tuvo una buena, ¿cómo les explico? Una buena, quizás percepción, o ella dentro de su forma de pensar es muy elitista, si así de simple. Puede ser, yo pienso. Ahora, lo que hizo, horrendo, que quieren que yo diga, que se abajo todo. No sé si tengo tantas preguntas, pero sí toda reflexión lúcida detona muchas reflexiones de vuelta. Y la verdad es que de las cosas que dice, es verdad lo de los centros de pensamiento. Nosotros tuvimos hace un fin de semana atrás un encuentro en el Canelo de Nos donde yo dije esto mismo con otras palabras, pero tenía que ver con una cierta noción de que la derecha tiene muy clara su estrategia de cómo abordan la toma del poder. Y la toma del poder, para ello, tiene que ver con más de una trinchera, porque no siempre estuvieron del lado del gobierno, y de hecho gran parte de la transición han estado fuera del gobierno. Y para ello la formación de los cuadros no tiene que ver con cuántos puedo instalar hoy día, cuántos puedo instalar mañana, entonces saco más o menos un diferencial y voy haciendo juventudes para ver cómo voy llenando cargos. Que sí le pasó a la Concertación y que sí le pasó a la nueva mayoría. Ese descuido voraz de la nueva mayoría por querer pensar lo que estábamos haciendo, me tocó vivirlo desde la Fundación por la Democracia, donde en los inicios de este gobierno había una importancia mucho más abiertamente dada a los espacios donde se podía lucir el currículum, a los espacios donde se tenía que pensar el proyecto político. Eso fue desde 2014 hasta 2017, 18 diríamos. Y esa despreocupación por los jóvenes no tiene que ver con una pataleta puntual, sino que tiene que ver con un problema táctico. ¿Con quién van a ser reemplazados? Están esperando que caigan como manada del cielo los jóvenes deseosos de tener un proyecto político progresista. ¿Esperarán alguna venida del Señor Jesucristo? No, pues, los cabros interesados en política son pocos, y a esos pocos las prácticas bien nocivas y tóxicas de los partidos políticos, de este en particular, los terminaron por aburrir y hoy día están en otro espacio. Se cansaron de tratar de bregar por ideas y proyectos, porque la verdad es que quienes estaban interesados y quedaron en esa carrera inconclusa de querer llegar a la élite de los partidos, quedaron en eso. Pero no es la reflexión que quiero conducir, es un punto. El tema de la reforma laboral me hace mucho sentido. O sea, la ministra Pla plantea en menos de 15 días que quiere resolver el tema de las salas cunas para los hombres y mujeres que trabajan y la corresponsabilidad se instala. Y esa idea no es progresista, ¿acaso, carajo? ¿Y qué le costaba a la presidenta insertarle la reforma laboral? ¿Cómo somos tan ciegos de no ver que el 14% se sindicaliza, pero el 80% tendrá guagua? O sea, cuesta entender y ese tipo de cosas. Y una última bajada solamente por el tema del proyecto político. Yo tengo conflicto con la tesis de que entreguemos plenamente al consumo y nos entreguemos un poco a las virtudes del sistema más neoliberal. Pero porque siento que nuestro deber también es construir un contrasentido desde la comprensión de la sociedad que vivimos. No se trata de una negación ciega, sino que de una negación crítica, es decir, qué elementos de lo que hoy día constituye el chilena promedio, pueden ser útiles para poder decir, mira, ¿sabes qué? A final de mes, cuando tienes que pagar el CAE,
algo de la comunidad se te viene al oído, o cuando tenemos que resolver el problema pensiones, algo de la comunidad te tiene que venir a la mesa. No puede ser todo individuo, o me niego a pensar que la democracia lo único que hace es autonomizar a las personas y funcionamos entonces con unidades que sacaban en la pandereta de la casa. Y ahí ese tema contracultural yo creo que es una deficiencia en la construcción, no que no sea un discurso derrotado. Me niego a creer que el chileno es meramente individualista, entonces cerremos por fuera y nos vamos para la casa donde no hay nada que hacer. A este lado, las ganas de construir tejido y cohesión social no pueden acabarse porque sí, porque perdimos, porque parece que todo está medio entregado. Sí, es muy fácil de esa forma. Estamos en política no para hacer cosas fáciles, precisamente. Y nuestro salto al cielo hoy día tiene que ver con eso. Cómo transitas de una sociedad que tiene un nivel importante de individualización desde el punto de vista del pensamiento de las personas hacia un esquema distinto, que no será ya el socialismo en el comunismo, pero puede ser una manera de entendernos como comunidad un poquito mejor. Y ahí yo creo que puede estar una parte importante de lo que pensamos. Y una última pie de página sobre el tema de Pilar Armanet. A mí me parece que es incompatible. Yo lo dije en un tuit. Me parece incompatible tener un partido a la nana del piano con todo lo que significaba a nosotros como jóvenes la ministra que le trae de vuelta la gratuidad al país y la Pilar Armanet, que son dos cosas diametralmente distintas. La Pilar Armanet de seguro va a ser bienvenida en los círculos de la Mariana Elwin, en los círculos de Bópoli o de la derecha. Pero ella hace rato que no viene a esta sede. Seguramente no sabe que existe y lo va a saber mañana cuando venga al Tribunal Supremo. Ella hace años que no paga sus cotizaciones. ¿O me equivoco? Ella se refichó por internet porque probablemente no tenía idea cómo se refichaba en vivo. Y apoyó, así como a la distancia, como media periférica, la idea de que Lagos fuera presidente, con esta idea romántica de que el Lagos del 2017 es el mismo Lagos del 2006. Una ceguera mayúscula. Era no entender, no haber escuchado al Lagos que nos estaba hablando el año pasado y que nos proponía un proyecto político mucho más sólido y nítido que lo que terminamos votando el 19 de noviembre y el 17 de diciembre. Lo que pasa es que a mí hay un tema como... quiero que pueda, no sé si puede enfocarlo como periodista, porque nosotros, tú sabes todo lo que nosotros hemos pasado con los temas de corrupción. Nosotros lo hemos transformado, y esa es otra parte que también te quiero poner por el tema de la corrupción. Nosotros hemos pasado a ser el niño símbolo, de hecho nos echan todavía bromas con el tema del militante Soquimich. Mira, con el tema de Pilar Armanet me pasa lo siguiente, y a lo mejor es lo que yo pienso y es la señal que se puede dar afuera. Está bien, está el movimiento estudiantil y todo, pero el movimiento estudiantil no es toda la sociedad, ¿ya? El movimiento estudiantil, la mayoría de los representantes no están en el Frente Amplio. Uno puede discutir ideas de política pública del tema del lucro, ¿ya? No creo que sea un dogma, pero aquí se ha abierto un movimiento de muchas personas de pedir la expulsión de Pilar Armanet, que es incompatible, como decía Rodrigo, que ahí tenemos que desterrarla acá. Pero yo no vi el mismo movimiento, ni vi la misma convicción contra las personas que cometían corrupción en el partido, y que fueron las personas que nos llevaron a nosotros a estar como estamos. Y no vi la misma convicción, porque para tener convicción hay que ser valiente. Pero como esas personas tenían el costo de atacar a Pilar Armanet es cercano a cero, es fácil. Pero el costo de atacar a los corruptos es alto. Entonces ahí guardan silencio. Entonces yo creo que ahí hay que ver un tema. O sea, acá en el partido se puede cometer corrupción, pero no se puede pensar distinto. Eso quería. Se puso pesada la cosa. A ver, yo creo que no soy quien para definir lo que el PPD tiene o no tiene que hacer respecto a Pilar Armanet. No me corresponde. Y por lo tanto creo que en lo que a mí respecta quiero mirar esto como de manera más global de lo que aquí se estaba hablando, es decir, esta amplitud de la que hablábamos el año 90, en que este partido iba desde el PC hasta la derecha democrática, el límite estaba súper claro. El límite era ser demócrata.
Si no eras demócrata no podías entrar a este partido, ¿no? Eso era esencial. Entonces yo creo que ahora, en relación a Pilar Almané, hay que ver dónde está el límite y luego de definir el límite, ver si Pilar está dentro o fuera de ese límite, ¿no? Y eso, fijar el límite es lo que yo digo, no me corresponde a mí. En esto de ser democrático, y aquí, a ver, antes de ir a eso, yo creo, usted ahora, en el último ratito se mencionó varias veces la palabra corrupción, y yo creo que la verdad es que estar 25 años en el poder corrompe. Y así es, y ha sido históricamente siempre, ¿no? Yo creo, eso sí, y me alegra, que en este país la corrupción, creo que no con todo el éxito que uno siempre quisiera, pero se ha atacado. Es decir, el país reaccionó frente a los temas de la política y el dinero, y reaccionó con bastante fuerza. Basta mirar lo que pasa en nuestros países vecinos, donde no, la cosa sigue y sigue y sigue. La comisión Engel, famosa con todos sus bemoles y lo que se ha podido avanzar, y muchos temas que siguen pendientes, sobre todo siguen pendientes los temas de los gobiernos locales y de los municipios, donde son focos de eventuales corrupciones muy altos, y donde obviamente va a haber que hincarle el diente más temprano que tarde, porque si no vamos a volver a encontrarnos con explosiones de corrupción muy fuertes. Pero de alguna manera el país reacciona. Yo no sé en cuántos países el poder civil se manda a guardar al jefe de inteligencia de la policía, como se acaba de hacer aquí la semana pasada o hace 2 semanas. Yo creo que eso habla bien, y por lo menos a mí me da esperanza. No sé qué va a ser el nuevo general, que sonaba muy bien cuando lo entrevistamos el domingo en la televisión, pero está por verse, ¿ya? Pero creo que este es un país que afortunadamente reacciona a estas cosas. Y creo que una de las cosas que me parece fundamental es que si uno está en política y le importa la ética en política, este tiene que ser un tema fundamental, y no se puede, esto es como, uno no está un poquito embarazada, o estás embarazada o no estás embarazada, o te robaste la plata o no te la robaste, es decir, no se puede como ser medias tintas, a mi juicio, en este tema. Y ahí creo que hay prácticas que se... Y eso es lo que pasa cuando no hay recambio en el poder. Hay prácticas que empiezan chiquititas, como de hecho yo creo que empezó en Carabineros. Empezó re poquito, se quedaron con una colita, pero resulta que llevaban como 15 años. Entonces, hoy este mes voy a robar un poquitito más, hasta que se va una bola que es inmanejable. De alguna manera es lo que ha pasado en esta sociedad. Yo creo que tampoco nos hagamos los lesos. Lo que pasó en Carabineros no es ajeno a lo que pasó en el resto de la sociedad en este sentido. Y por lo tanto creo que ahí tú apuntas al tema del recambio generacional. Quizás el progresismo podría haber seguido estando en el gobierno si hubiera hecho recambio en su gente. Pero cuando tú no haces recambio, ciertas prácticas que son un poquito laxas hoy día, más laxas mañana, y en un mes más ya está con el bolsillo lleno. Entonces creo que ahí hay un tema súper importante, y creo que desgraciadamente cuando uno mira a nuestros dirigentes, me refiero a los dirigentes del progresismo, son los mismos, no solo desde el 90, muchos son los mismos del 73. ¿Ya? Entonces, bueno, algo ahí no anduvo bien, ¿verdad? Y unos tanto se ha hablado que la generación del 80 es una generación perdida, también ahora la del 90 siguió en el camino. Entonces, creo que el tema, creo que ahí eso me gustaba más la del 80. Creo que ahí hay mucho que ver, y tú tienes toda la razón, el formar a las nuevas generaciones es fundamental.
y formarlas tanto políticamente como técnicamente. Yo creo que la complejidad del siglo XXI no resiste que tú te formes solo políticamente. Y eso, mira, alguien me comentaba a raíz de que yo he andado con las antenas paradas con este tema de esta nueva derecha que viene tan formada, que me impresiona cuando los escucho, cuando los veo actuar, etcétera. Y una persona me decía, mira, yo estuve hace 10 años, creo que era Harvard, en Harvard, donde habían más o menos 150 estudiantes chilenos en ese momento en que la persona me comentaba. Dijo, el 90% era de derecha. Esos son los que hoy día están volviendo, están llegando, son los nuevos dirigentes. ¿Y nosotros dónde estaban los nuestros en ese tiempo? No, siendo jefe de gabinete, ¿sabes qué? Mucho peor, siendo jefe de gabinete, ganando una porrada de plata que con su profesión no habrían podido ganar jamás. Y como no la puedes ganar con tu profesión jamás, tenés que seguir apitutándote. Cuando se va ese ministro, te va a ir para el otro lado donde te recibe otro de la trenza y así. Eso se llama corrupción. No es ilegal. Con lo cual terminamos no es teniendo ilegal. no líderes, sino que operadores. Exacto. Nosotros no hemos formado necesariamente a los jóvenes, pero jóvenes que se han formado, que son nuestros, por decirlo, con esta sensibilidad, se han formado solos. Pero no son reconocidos. Además, porque nuestras autoridades, nuestros líderes, si no los conozco, no existen. exacto. Estamos seguros que andamos diciéndoles, mira, este cabrón es bueno, este cabrón bueno, cuesta que liderismo. Eso sí que es una cosa porque sí hay cabros que saben. Hay gente muy formada también, cierto. En distintos ámbitos, en la minería, en la compañera aquí que tenía transporte, magíster, hay gente muy buena. Pero no les abrimos la puerta, no les abrimos la puerta porque círculos cercanos no existen. Porque seguíamos cosechando del que solo se formaba políticamente. Entonces yo creo que ahí hay un error fundamental. Y ya, para no latear demasiado, voy a irme a lo que me planteaba Víctor malvadamente. Yo creo que efectivamente este partido partió con una ideología muy clara que era la democrática, ¿ya? Había que ser democrático y ahí decíamos los límites estaban claritos. Yo creo que desgraciadamente eso no basta, ¿ya? Y ya no me acuerdo quién lo decía, el modelo, el límite de la democracia fue insuficiente, alguna de ustedes dos dijo esto, y por lo tanto empezamos a crear dentro del PPD un modelo distinto, más socialdemócrata, y que no toda la gente se sintió identificada, hay mucha gente que se fue en ese sentido. Yo creo que eso era parte de ya la búsqueda de qué agregarle a esta visión democrática. Y aquí paréntesis, la utopía democrática no es la única bandera triunfante que la reconozco, no, las mujeres, compañeros. La única revolución sin disparar un tiro del siglo XX que ha sido exitosa es la de las mujeres y está en plena. Yo lo veo futuro eso. Bueno, pero eso era un paréntesis chiquitito. Yo creo que lo democrático, es decir, cuando tú vienes una sociedad democrática, esa tiene que ser la ideología de la sociedad entera. Es decir, nosotros tenemos que exigirle desde Kast hasta el otro lado la democracia. El que está fuera del cuento no puede estar en el juego. Por lo tanto, no basta el definirse como democrático. Y creo que en ese sentido, José Antonio Kast, que tanta discusión se ha hecho de si incitó al odio o no incitó al odio, yo creo que él muy inteligentemente ha estado siempre en el límite, nunca ha pasado el límite para que uno lo pudiera realmente acusar de estar incitando al odio o a la violencia. Nunca. Él se cuida y llega hasta el límite nada más, para que él es demócrata, respeta las leyes. Y yo creo que ese es el límite en ese sentido, y por eso creo que no basta. Y ahí creo que por lo menos a mí lo que a mí me gustaría
es enganchar la democracia con los derechos humanos en toda su extensión, digamos, incluyendo los derechos sociales, digamos, como un hecho. Ahora, dicho eso, y para terminar provocando de nuevo a Víctor, que me tiró la pelota a mí, quiero plantearme que si agrego a la democracia los derechos sociales, no sé si algo nos distingue de lo que debe estar pensando el Partido Socialista o lo que debe estar pensando un sector muy importante del Frente Amplio. Y por lo tanto me pregunto, ¿necesitamos reconstruir el PPD o mejor trabajamos para juntarnos con el Partido Socialista y con aquellos sectores del Frente Amplio que piensan igual que nosotros en términos de democracia y de derechos sociales? Un comentario corto. Solo que si tú entiendes democracia solo como democracia política, es totalmente válido lo que acabas de decir, pero si tú la transformas en tu proyecto de sociedad, o sea que tú quieres no solo sistema político democrático, sino una sociedad democrática que significa derechos sociales, cuestiones económicas, y entiendes que el feminismo lo que cuestiona, ni más ni menos, por eso debería ser la ideología democrática más potente, en la sociedad patriarcal, que es el cuestionamiento más profundo del autoritarismo en la sociedad, es parte de la ideología democrática, es la parte más nueva y más potente de la ideología democrática del feminismo. Pero un comentario nuevo que estamos de acuerdo. Que solo, perdona, si me permite solo agregar que solo Víctor y un par más en este partido entienden, porque tú partiste diciendo una demostración de lo que es este partido hoy día, son las pocas mujeres que vemos acá, no obstante Víctor haber sido absolutamente transversal y lo es liderando esta comisión, pero yo quiero solo agregarte algo que dice respecto a lo que dice la Pía. O sea, no es un tema solamente para los jóvenes. Nuestros dirigentes no nos ven a nosotros. O sea, Barrueto es una excepción. ¿Sí? ¿Y Barrueto por qué? Porque no, Víctor, perdón. O sea, no nos ven. Estos liderazgos intermedios. Acá no hay nadie de la mesa nacional. O sea, solo para los liderazgos intermedios no existen. Y tenemos que estar bregando permanentemente y tenemos que aparecerle al dirigente para que nosotros podamos tener un rol. Y eso es súper jodido, porque es súper desgastante y tiene que ver con los nuevos feminismos. A pesar de ser el PPD, el primer partido que se definió, ¿cómo se llama? Paritario. El primero que tomamos esa opción de ser paritario. Pero como tú ves, el cambio cultural es más difícil. Oye, les pido, le agradecemos un aplauso para la Mari.